Bendiciones, les saluda la pastora Emanuela Pecorini. El día de hoy tenemos la explicación y un estudio profundo de Marcos 6 con varias enseñanzas. El capítulo 6 del Evangelio de Marcos presenta un desarrollo clave en el ministerio de Jesús, donde se destaca la incredulidad, la misión, los milagros y la manifestación del poder divino en diferentes circunstancias. Este estudio analizará cada sección en profundidad, resaltando principios espirituales que se pueden aplicar a nuestra vida. Vemos que Jesús es rechazado en Nazaret y eso lo podemos ver en Marcos 6, del 1 al 6. El contexto y el análisis se trata de que Jesús regresa a su pueblo Nazaret y enseña en la sinagoga, aunque la gente se asombra de su sabiduría y de sus milagros. Rápidamente surge el rechazo debido a su origen humilde. Lo ven solo como el hijo del carpintero y se escandalizan de él. Como resultado, Jesús no puede hacer muchos milagros ahí debido a su incredulidad. ¡Qué lástima! El rechazo de los que nos conocen, a veces las personas más cercanas a nosotros son las que más dudan de nuestra transformación en Cristo. La familiaridad puede nublar la percepción espiritual. Me gustaría que si tú escuchas este devocional, nos comentes aquí en Amadas y Escogidas si has sido rechazada y si las personas más cercanas, como tu familia, gente del trabajo, ha tenido esa resistencia a escuchar o aceptar lo que Dios ha hecho en tu vida. También vemos que la incredulidad limita la obra de Dios. Lastimosamente es así. No porque Dios no pueda actuar, sino porque Él honra la fe. La fe es el canal a través del cual Dios obra milagros en nuestra vida. Maravilloso, amados hermanos, saber de que Dios honra nuestra fe. Algo que me encanta también es decirles que Jesús no dejó que el rechazo detuviera su misión. A pesar de la incredulidad, siguió adelante con su propósito. No debemos desanimarnos cuando enfrentemos rechazo por nuestra fe, amadas. Vemos también misión de los 12 discípulos en Marcos 6, del 7 al 13. Aquí vemos que Jesús envía a los 12 discípulos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les ordena que vayan sin provisiones, confiando completamente en la provisión de Dios. Ellos predican el arrepentimiento, sanan a los enfermos y expulsan demonios. Aquí vemos una enseñanza bien interesante, que Dios nos equipa para la misión. No envió a los discípulos sin recursos espirituales, sino que les dio autoridad. Cuando Dios nos llama, también nos capacita. Vemos la dependencia en Dios, porque Jesús les pide que no lleven provisiones. ¡Ay, qué difícil! Pero Él, eso es lo que les pide, no lleven nada, para que aprendan a confiar en Dios y no en sus propios medios. Vemos el mensaje central, que es el arrepentimiento. Antes de recibir sanidad o liberación, el verdadero cambio comienza con un corazón arrepentido. También vemos que el evangelismo es una tarea en equipo. Los discípulos fueron enviados de 2 en 2, mostrando que el trabajo de reino se hace mejor en comunidad. Esto no quiere decir de que usted no puede evangelizar a alguien, pero si usted va a ir a un lugar, yo le suplico por favor de que usted vaya con alguien más. Hay personas que les gusta ir a ministrar solas y usted no sabe si eso se puede convertir en una liberación. Así que le pido por favor que siempre tenga un respaldo de alguien. Vuelvo y repito, los discípulos fueron enviados de 2 en 2. Tampoco quiere decir que solamente tienen que ir 2 personas, ¿no? Pueden ir 3, 4, pero recuerde que no somos llaneros solitarios. Vemos también la muerte de Juan el Bautista en Marcos 6, 14 al 29. Herodes Antipas escucha de Jesús y lo confunde con Juan el Bautista resucitado. Luego Marcos relata cómo Juan fue encarcelado y ejecutado debido a la manipulación de Herodías y de su hija. Ya sabemos la historia, ya la leímos.
La enseñanza que esto nos deja es que la verdad puede traer persecución. Escuche bien esto. Juan murió por decir la verdad sobre el pecado de Herodes. Como cristianos debemos estar dispuestos a enfrentar oposiciones cuando defendemos la verdad de Dios. También el peligro de comprometerse con el pecado puede costarnos hasta la vida. Herodes sabía que Juan era un hombre justo, pero su debilidad moral y la presión lo llevaron a tomar una decisión trágica. Las malas influencias pueden arruinar nuestra vida. Herodías y su hija manipularon la situación para sus propios intereses. Debemos tener mucho cuidado con las voces que dejamos influenciar nuestra vida. ¿Cuántas dicen amén? Vemos también la alimentación de los 5,000 en Marcos 6, 30 al 44. Después de un tiempo de enseñanza y ministerio, Jesús y sus discípulos buscan descansar, pero una multitud los sigue. Jesús se compadece porque los ve como ovejas sin pastor y les enseña. Luego, con solo 5 panes y 2 peces, alimenta a más de 5,000 hombres. Vemos también la enseñanza que nos deja esto. ¿Sabe? Jesús tiene compasión por nuestras necesidades. No solo se preocupa por la enseñanza espiritual, sino también por el bienestar físico de las personas. Vemos que la obediencia precede al milagro. Jesús pide a los discípulos que organicen a la multitud y repartan la comida a menudo. Dios nos pide que demos pasos de fe antes de ver su provisión. Dios usa lo poco que tenemos, ¿sabe? Jesús tomó una pequeña ofrenda de comida y la multiplicó. No importa cuán pequeños sean nuestros recursos, en las manos de Dios pueden ser de gran bendición porque pueden multiplicarse. Vemos también que Jesús camina sobre el agua en Marcos 6, 45 al 52. Después de alimentar a la multitud, Jesús envía a sus discípulos en la barca, se retira a orar. En la madrugada los discípulos luchan contra el viento fuerte en el mar y Jesús camina sobre el agua hacia ellos. Ellos se asustan, pero Jesús les dice que tengan ánimo. Les dice, soy yo, no temáis. ¿Saben, amadas? Jesús intercede por nosotros. Antes del milagro, Jesús estaba orando. Esto muestra que Él intercede por nosotros en nuestras luchas. Y también recordarles que Jesús se acerca en medio de la tormenta. A veces no lo reconocemos, pero yo quiero decirte que sí, el Señor está con nosotros y está atento de estar con nosotros en medio de la tormenta. Verdaderamente que tenemos un Dios maravilloso, amadas hermanas. No dejemos de creer en Él. Que Dios te bendiga.